Oh tú, tierra nuestra de los pedroches, valle tranquilo, remanso de paz, encinas frondosas cubren tu faz y alzan al cielo sus brazos de noche. De mil tesoros eres tú su cofre, eres tierra de historia y de verdad, de arroyos cristalinos, piedra y cal, de vereda, llanura y también monte. Robustos muros marcan tus caminos y altivas torres pellizcan tus cielos, como quien quiera alcanzar su destino. En el cielo puesto tienes tu anhelo, las estrellas son guía de tus hijos, eternos peregrinos de este suelo. Nuestra tierra de los Pedroches ha sido a lo largo de su historia testigo de muchos acontecimientos. Muchos han sido los pueblos que han pasado por ella. Algunos se han asentado y para otros tan solo ha sido una tierra de paso. Sin embargo, sus encinas y su claro cielo azul han sido una constante que ha ido forjando una personalidad y un carisma inconfundible. La religiosidad también ha sido una constante en estas tierras. Ya en la prehistoria, el hombre se sintió fascinado por el misterio de la divinidad y levantó numerosos megalitos. El sol, astro refulgente del día, junto con la luna, guardiana eterna de las tranquilas noches serranas, iluminaron las vidas de todas sus gentes, siendo estos especiales elementos de atracción y admiración común. El hombre, aun desconocedor de la buena noticia traída por Cristo, veneraba estos elementos como un fin en sí mismo, sin ser conscientes de la trascendencia que tomarían con posterioridad. El Valle de los Pedroches comenzó a configurarse tal y como lo conocemos en la actualidad. Esta tierra, con una escasa presencia humana tras la Reconquista, fue repoblada, teniendo como centro principal la población de Pedroche, que fue desgajándose, dando lugar a otras poblaciones por la emigración y asentamiento de sus habitantes en otros puntos de la comarca. Eran tiempos en los que ya los hombres marchaban cada amanecer hacia los campos, en los que los caballeros surcaban veloces los caminos delimitados por toscas paredes de piedra, y en los que el clero predicaba con ardor desde los púlpitos. También en este momento estas poblaciones comenzaron a verse repletas de templos y ermitas, con un carácter autóctono e identitario de nuestra tierra, protegiendo las entradas y salidas de las poblaciones con emblemáticas cruces de granito. Las iglesias parroquiales de las poblaciones reflejaron el poder e importancia de las mismas a través de colosales construcciones de las que podemos disfrutar con admiración en la actualidad. Sus gentes finalmente acabaron agrupándose en aldeas, que con el tiempo se convertirían en villas y consiguieron ganarse el sustento con el sudor de sus frentes en arduas labores de campo, como es el caso de la ganadería. En la villa matriz de Pedroche, como cabeza y modelo del resto de la comarca, existía un buen número de estos ganaderos. En su mayoría eran personas pobres, pero que poseían una ancestral sabiduría y un profundo conocimiento de los campos, así como de los cielos, a través de los cuales podían orientarse e incluso saber la hora del día. En ocasiones los campos les deparaban sorpresas y en sus labores encontraban objetos de escaso valor material que llevaban como presente a sus familias. El campo, en principio muy conocido por la rutina diaria, podía ser escenario de estos peculiares encuentros, demostración que de siempre podía haber más
de lo que la simple vista podía alcanzar a ver. Uno de los ejemplos más típicos de ganadero pedrocheño, caracterizado por su juventud y amabilidad, era Tadeo, un joven pastor de ovejas que pasaba las jornadas con su rebaño sumergido en la espesura de los campos. Tadeo, de una familia sencilla, dedicada históricamente a esta profesión, había sido educado por sus padres desde temprana edad en los valores del trabajo, el esfuerzo, el respeto y, cómo no, en una profunda fe. Cada mañana muy temprano, antes de salir de casa, armaba su zurrón con un gran bollo de pan y un huevo, lo que en esta tierra se ha venido llamando el hornazo desde tiempo inmemorial. Después, tras despedir a su madre, cayado en mano, emprendía el camino. Lo primero que hacía nada más salir de casa era agarrar su rosario y dar comienzo a su rezo. Así se disponía a abandonar el pueblo adentrándose por los caminos del término. La ruta era ya sabida, aunque eso no impedía que Tadeo fuese observando las interminables paredes de piedra, pensando cómo en su día pudieron construirse piedra por piedra. También pensaba en las encinas, testigos centenarios del paso de pastores como él. ¿Cuántos antes que yo habrán surcado estos caminos en busca de su sustento? ¿Cuántos ojos habrán percibido el crecimiento de estas encinas con sus bellotas? ¿Cuántas primaveras habrán florecido bajo el amparo de estos singulares compañeros de camino? Tras tanto pensar, Tadeo llegaba a su destino casi sin darse cuenta y se encontraba con sus ovejas, que incluso de lejos reconocían la voz de su fiel pastor, y así comenzaba su peregrinar por la espesura de aquellas tierras comunales, donde las ovejas pastaban. Ya llegado el mediodía, el pastor acudía a su zurrón para desenvolver el hornazo que muy temprano había preparado y en el cual llevaba pensando hacía varias horas. Todo ello lo llevaba a cabo después de que, al escuchar el lejano eco de las campanas de Pedroche, hincara sus rodillas en tierra para rezar el Ángelus a la Santísima Virgen, Madre de Dios, de la cual era fiel devoto. La jornada transcurría generalmente con tranquilidad, a excepción de algunas ocasiones en las que tenía que hacer frente a la pérdida de alguna oveja de su rebaño, lo que le hacía permanecer en el campo más tiempo del habitual. No obstante, Tadeo volvía a casa donde al atardecer lo recibía su familia para cenar y descansar, después de una jornada dura e intensa. Pastor humilde, sencillo, a ti dirijo mi canto, y es porque te admiro tanto, seguir quiero tu camino. Pastor de campos floridos, tu humildad será premiada por la reina más amada, que en pago a tu devoción dará gracia, por su amor, ser primero en venerarla. Los días pasaban uno tras otro de una forma rutinaria y repetitiva. Sin embargo, llegó un día que no fue igual al resto. Tadeo, tras haber cogido su hornazo, se dispuso a emprender su camino una mañana más. Pronto empezó a percibir sucesos extraordinarios e infrecuentes. Al cruzar el umbral de la puerta de su casa, vio que la luna aún permanecía en el cielo, con una luz que brillaba de forma especial. Se extrañó sobremanera, ya que, dada la hora que era,
la luna debería haber desaparecido del cielo y su lugar haber sido ocupado por el sol. Pareciera que la luna aquella noche se hubiera resistido a abandonar el firmamento y hubiese esperado a la salida de Tadeo para saludarlo de mañana. Pese a su sorpresa, el pastor comenzó a caminar por las calles empedradas de la villa hasta llegar a la salida de la población. Fue en este lugar donde ocurrió otro sorprendente suceso. En el fin de las calles y en el inicio del camino, encontró en el suelo una gran rosa blanca de un color tan solo comparable al de la luna que había visto al salir de su casa hacía escasos minutos. Tadeo no recordaba haber visto nunca una rosa de semejante hermosura y la cogió entre sus manos para llevársela, ya que el desarrollo de estos sorprendentes sucesos no podía impedir que el pastor acudiese al campo aquella mañana. El camino continuó con la normalidad acostumbrada, aunque el pastor no dejaba de reflexionar sobre los acontecimientos vividos. ¿Cómo podría encontrarse la luna aún en el cielo cuando he salido de casa? ¿Cómo es que el sol no ha salido hasta más tarde, si haya salido antes? ¿De dónde provendrá la rosa que he encontrado antes de abandonar la villa? Pareciera que la luna ha eclipsado al sol esta mañana. Pareciera que la luna ha reflejado su brillo en los pétalos de esta rosa. Con estos pensamientos en su mente, el pastor llegó a la dehesa de la Jara, al quinto de Navarredonda, lugar en el que Tadeo desarrollaba su trabajo de forma habitual. Llegado el mediodía y alertado por las campanas de Pedroche, que aquel día parecían repicar con especial intensidad, mayor que la de otros días, rodilla en tierra, se dispuso al rezo del Ángelus. Después, como cada día, procedió a comerse su hornazo mientras se deleitaba en la contemplación de la rosa y seguía preguntándose extrañado cómo podría haber llegado hasta su camino. Sintiéndose fatigado por la sed que le afligía en busca de frescas aguas, se aproximó a un arroyo cercano y se inclinó sobre su cauce para tomar agua del mismo. Cuán grande sería su sorpresa al ver reflejada en aquellas cristalinas aguas una pequeña efigie de María Santísima, la Virgen misma, descendida del cielo. Había bajado ante Tadeo, mostrada en un trono de verde espesura. Y cuán grande sería su sorpresa, más aún si cabe, cuando contempló que la Santísima Virgen lucía sobre el astro lunar cual celestial peana, entendiendo así los extraños sucesos matinales y considerándolos ahora milagrosos. Sobre el tronco de una frondosa encina, ya luz brillante cual astro esplendente. De tal gloria Santa María emerge, deslumbra al mortal con luz tan divina. Su aparición es grande maravilla, don de Dios para estos pueblos fervientes, que en la Madre de Dios tienen su suerte, su amparo y su descanso, gloria misma. Ella es soberana de cielo y tierra, flor de vida, espejo de perfección, es remedio de la humana miseria, fuente de gozo en mundanal dolor. De ángeles y querubines, la reina, la luna que antecede al mejor sol. El tiempo se detuvo en la Jara, y el pastor cayó en tierra ante tan asombroso prodigio, permaneciendo largo espacio de tiempo de rodillas, olvidándose incluso de su rebaño, centrado únicamente
en la imagen de la Virgen, aparecida ante sus ojos. Reflexionó largamente sobre el privilegio que la Madre de Dios le había otorgado, haciéndolo su escogido, para ser quien hallara su talla oculta, considerando que con ello la Santísima Virgen había querido premiar su filial devoción, entregándole una imagen para la veneración en su hogar. Tadeo tomó entre sus manos la efigie, introduciéndola en su zurrón para llevarla hasta Pedroche, no sin antes dejar en el lugar del prodigio, a los pies de la encina, la rosa blanca que encontró al inicio del camino y que había sido objeto de sus reflexiones durante la jornada. El pastor emprendió raudo el camino de regreso a la población, con el objetivo de compartir con su familia cuanto antes la feliz noticia. Los caminos se hicieron ese día más cortos que ningún otro, y su paso mucho más acelerado. Cuando al fin divisó a lo lejos el caserío de la villa, su gozo se hizo más intenso aún. Recorrió presto las empinadas cuestas empedradas hasta llegar a su casa, con rostro ilusionado y sincero. Su alegría y la prontitud de su llegada sorprendieron sobremanera a su madre, que le preguntó cuál era la causa de tan grande algarabía. Tadeo procedió a contarle los sucesos acaecidos a lo largo del día, y cuando al final se disponía a poner colofón a su relato con la presentación de la imagen, su hermana, víctima de la impaciencia, abrió impetuosa el zurrón, encontrando su interior completamente vacío, sembrando primero en ella y después en Tadeo y en toda su casa una profunda decepción. ¿Cómo podía haberse salido la Virgen del zurrón? ¿Acaso se habría caído por el camino? ¿Acaso la aparición de la Virgen en la encina había sido solo una alucinación o un sueño? La mañana siguiente volvió a amanecer con la cotidianidad acostumbrada. El sol volvió a brillar en el cielo como cada mañana, y el pequeño pastor regresó a sus tareas como solía hacer diariamente, aunque en este caso con una profunda sensación de tristeza por no haber logrado encontrar explicación lógica a lo acontecido en el día anterior, sobre lo que había estado reflexionando a lo largo de toda la noche. Su destino fue el mismo que el día anterior, el quinto de Navarredonda. Mayúscula sería su sorpresa al acercarse al enclave en el que se había producido el suceso milagroso la víspera. Y así pudo contemplar cómo al pie de una centenaria encina permanecía intacta la rosa blanca y en el árbol se encontraba de nuevo la imagen de la Virgen. El pastor no salía de su asombro y, pensando que quizá el día anterior la había dejado olvidada allí, volvió a tomarla entre sus manos y a introducirla en su zurrón, tomando en este caso la precaución de atar fuertemente el mismo con unos cordeles para evitar cualquier tipo de caída o desaparición de la imagen, asegurando la llegada de la misma a su hogar. Emprende así el camino con la total certeza de que lleva a la Virgen consigo, aunque al regresar a su casa y tras haber desatado los cordeles que aprisionaban el zurrón, el resultado volvió a ser el mismo. Estaba vacío. La repetición de los sucesos motivó que el pastor reflexionara de nuevo y a la mañana siguiente volvió a dirigirse al lugar con una actitud de incomprensión y enojo ante la posibilidad de volver a encontrar la imagen de la Virgen inmóvil en la centenaria encina. Así sucedió por tercera vez,
y cuando Tadeo se disponía de nuevo a cogerla para trasladarla, escuchó una voz procedente de la sagrada imagen que le dijo: Oh dulce pastorcillo, a quien mi gloria manifiesto, yo soy la Virgen de Luna, la misma Reina del Cielo, que por privilegio celeste he querido bajar a este suelo para ser reina de la Jara y meta de vuestros anhelos, pues no está en Pedroche mi sitio, mas en esta espesura deseo que esta encina sea mi trono y aquí peregrinen los pueblos. Desde este trono serrano daré salud al enfermo y consuelo al afligido, de sus males seré el remedio. En estos campos de los Pedroches seré fuente de milagros, y mi sombra quedará marcada en los frutos de este árbol. El pastorcito quedó atónito por las palabras de la Virgen y rápidamente comprendió su error en la interpretación de los hechos, ya que como la Virgen había manifestado, no quería permanecer en Pedroche, sino que quería ser venerada en aquel lugar específico. En ese momento su fe se volvió más confiada y recobró la ilusión perdida en los días anteriores, sintiéndose ahora, sí, privilegiado por haber escuchado las tiernas palabras de la Virgen. Se sintió responsable de transmitir la voluntad de la Virgen a las autoridades de Pedroche, dejando esta vez a la imagen en el árbol para emprender el camino de vuelta con la alegría de la comprensión y de la fe. El joven Tadeo llegó rápido a la villa y encaminó sus pasos hacia la iglesia parroquial con el fin de transmitir la noticia al señor cura párroco. En la sacristía el sacerdote escuchó con atención el relato del sorprendido pastorcito y si bien le creyó por conocer que era un muchacho sincero y devoto, a la vez tenía cierta desconfianza por su juventud y lo extraño de los hechos. Por ello, comunicó al pastor que a la mañana siguiente se personaría en el lugar para dar fe del hallazgo y comprobar con sus propios ojos la certeza de lo narrado. La noche cubrió el cielo de la villa y en el silencio de sus calles poco a poco fue esparciéndose de casa en casa la noticia de la aparición. A la mañana siguiente, al despuntar el alba, no fue solo el pastor y el cura párroco quienes emprendieron el camino hacia el lugar, sino que el alcalde, junto con los demás miembros del concejo y la población en general, se sumaron a la peregrinación con la curiosidad de saber si la historia contada por Tadeo era cierta y, en su caso, dar veneración pública por primera vez a dicha imagen. Las paredes de piedra fueron testigos mudos de aquella primera peregrinación a aquel lugar santo de la Jara, y hasta las encinas sentían envidia por no ser ellas la meta de esa peregrinación. La improvisada comitiva se fue acercando poco a poco al lugar y el sentimiento de curiosidad, murmullos e incredulidad se hizo sorpresa jubilosa, expresadas en múltiples vítores y aclamaciones, cuando desde la lejanía advirtieron la figura de la Virgen, que reposaba sobre aquella privilegiada encina. Llegados al lugar, todos doblaron la rodilla ante la Reina del Cielo y le dieron gloria y alabanzas con el canto de la salve.
De esta forma fue conocida y corroborada por el pueblo de Pedroche la aparición de esta imagen de María Santísima, que había escogido a aquella encina como trono y aquella luna como peana, para convertirse en la soberana de estas tierras de los Pedroches. Tal y como la Virgen había manifestado, el nombre con el que su devoción comenzaría a extenderse sería el dulcísimo título de Nuestra Señora de Luna. Precisamente por aquellas tierras de los Pedroches comenzó a difundirse la noticia, en las dos villas también inmediatas al lugar de la aparición, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. La recepción de la noticia fue rápida, parecía que no había otro tema de conversación en sus plazas, calles y caminos. Las gentes de estos pueblos se preguntaban cómo habría llegado la imagen de la Virgen a aquel recóndito lugar y cómo el pastorcito habría dado en encontrarla. También se preguntaban cómo sería la propia imagen en sí y por qué habría dado en llamarse como el astro nocturno. La noticia trascendía todo tipo de clases sociales y económicas, siendo comentada por sacerdotes, alcaldes y personas más pudientes de la población, a la vez que entre las personas más pobres, agricultores, ganaderos, mujeres que acudían con sus grandes cestos a lavar la ropa y durante sus quehaceres diarios, también entre los niños, así como a través de la potente voz de los pregoneros de las villas. Tal fue el revuelo causado que ambas poblaciones decidieron organizar sendas peregrinaciones hasta el lugar de la aparición, encabezados por las autoridades religiosas y civiles. Hasta allí acudieron con la mayor piedad y respeto, haciendo distintos rezos y plegarias a la Santísima Virgen, a la que ya conocían como la Virgen de Luna, durante los caminos. Todos los hombres, mujeres y niños se sumaron a las comitivas que iban encabezadas por la cruz parroquial y por los pendones de las respectivas villas. Ambas comitivas se encontraron inesperadamente en la encina de la aparición, y tanto los de una villa como los de otra quedaron asombrados por la hermosura de la sagrada imagen y por los milagros que acontecieron rápidamente en el lugar. Circunstancias estas que motivaron la aclamación por parte de ambas villas como patrona a la Virgen de Luna. Como ambos pueblos la proclamaron por patrona, comenzó a desencadenarse una disputa en tanto que cada población quería hacerse cargo del cuidado de la imagen, ya que además cada una de las villas alegaba que la encina se encontraba en tierras de su jurisdicción. Tan grande fue la polémica que el asunto acabó siendo discutido en las reuniones del Concejo de las 7 Villas, donde los alcaldes defendían la propiedad para sí de la imagen y del lugar de la aparición. Finalmente el asunto se resolvió con intervención episcopal, indicando el obispo que al tratarse de un lugar en el que confluían los términos de las 3 villas implicadas, ordenó prudentemente que en el sitio donde esté, allí se levante una ermita, y que los pueblos cercanos fervientes cultos le rindan. Quede allí en el lugar santo la imagen aparecida, y otra más grande se haga para traslado a vuestras villas. Por madre de todos queda, y por reina de este valle. No quiere la Virgen conflictos, para ella sois iguales. No es esto deseo propio, sino voluntad divina que la misma Virgen expresó desde el trono de su encina. El pastor escuchó su voz, y yo en orden la convierto.
haced caso de la Virgen y sed para siempre sus siervos. Las palabras del obispo fueron tajantes, dirimiendo la cuestión, e inmediatamente comenzó a construirse el santuario gracias a las aportaciones de los vecinos de estas villas, que dieron lo mejor de sí para ofrecer a la Virgen la mejor de las moradas. De esta misma forma, también se encargó la hechura de una nueva imagen que fuera eterna presencia de la Virgen en los caminos y en las poblaciones, para que durante unos meses ejemplificara la presencia cercana de la Virgen en medio de todos sus hijos, quedando siempre en esta ermita la pequeña Virgen Aparecida, tal y como ella deseaba. Entre un bosque de encina se adivina blanca presencia, de granito y cal, mansión altiva, con tal majestad que en ella la fe y el amor anidan. Pues siendo tan grande la maravilla, parece hasta el cielo querer tocar. Pero es más alta aún la realidad, es cielo mismo que nuestros pies pisan. El sudor de nuestros antepasados levantó de entrega, fuerza y de esmero regio hogar, un palacio, el más sagrado, sin dudar, el mejor de los joyeros. Para ti, su tesoro más preciado, Virgen de Luna, la reina del cielo. La fama de la historia de la aparición y el fervor de los dos pueblos hicieron que el santuario se convirtiera en el centro más importante de peregrinación de la comarca, acogiendo no solo a tarugos y jarotes, sino a personas venidas de otras poblaciones de la comarca, incluso fuera de ella. Los múltiples milagros obrados por intercesión de la Santísima Virgen de Luna se materializaron en múltiples ofrendas depositadas a los pies de su sagrada imagen en su templo. Brazos y piernas de cera, ojos de plata, pequeñas figuras de hombres, mujeres y niños, figuras también de animales, campanitas de plata, bastones, aceite para sus lámparas y también donativos para las misas ofrecidas por sus devotos a los pies de su altar. La Virgen, con la luna bajo sus pies, como en el momento de su aparición, y revestida de sol, empezó a recibir a sus devotos y a escuchar atenta sus súplicas, convirtiéndose en la mayor devoción de estos pueblos y en el refugio y remedio seguro ante todas las adversidades. Oh Madre de Luna, lucero que al sol anuncia, tú eres Madre de Dios y Madre de estos pueblos que a tu protección se acogen. Eres faro seguro en los momentos difíciles de nuestra vida y causa cierta de nuestra más sincera felicidad. Escucha nuestras peticiones y despierta en todos nosotros los más puros sentimientos hacia ti. Ayúdanos a adivinar en ti el camino a seguir, el destino seguro hacia el que poner rumbo, la meta fija de nuestros pasos, el sentido a nuestro peregrinar cotidiano. Sé siempre nuestra esperanza y que nunca cese la alegría. Te pedimos, Reina de nuestros corazones, que tu nombre, que resuena con un eco potente en nuestro pasado y en nuestro presente, brille a la luz de las nuevas generaciones. Madre nuestra, que cada día sea más grande el rebaño que con tu bondad pastoreas hacia la salvación, y que cada uno de nosotros vea en ti un modelo maternal, de sinceridad, de entrega, de humildad y de unión. Que descubramos en nuestro día a día
tu presencia cariñosa y cercana, y nosotros sepamos responder a tu amor. Haznos mejores hijos tuyos, y aviva nuestro amor ferviente hacia ti. Que en tus santas lleves prendidos a modo de votos nuestros corazones y nuestras súplicas. Que tu corona sea señal de entendimiento, y que lleves por siempre a todos tus hijos unidos en tu pecho, tal y como lleva entrelazadas esas llaves de tus dos pueblos. Lo mismo que esta historia ha pasado de generación en generación, nosotros debemos sentirnos en la obligación de seguir transmitiendo no solo la historia de su aparición, sino la devoción a la Santísima Virgen de Luna, nuestra madre y patrona. Desde tiempo inmemorial, nuestros padres y abuelos llevan encomendándose a su protección, habiendo experimentado de ella numerosas gracias y favores, que atestiguan el amor que la Madre de Dios siente por todos y cada uno de nosotros. Acojámonos a su amparo, confiemos en ella, pongámosla como meta de nuestro camino, y que lo mismo que su divino niño es sol que ilumina nuestros días, ella sea luna que ilumine nuestras noches. ¡Viva la Virgen de Luna! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva la Reina de la Jara! ¡Viva la patrona de Pozo Blanco y Villanueva!